Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la especificidad, es decir, seamos específicos, concisos con la información que estamos plasmando en nuestro trabajo de investigación. Aquí hay algunas características que la APA nos recomienda. Lo primero es que una vez que hayamos determinado las características que vamos a describir, escojamos unos términos apropiados para hacer mención de ellos, dependiendo, por supuesto, de nuestra pregunta de investigación y del campo de conocimiento. Es decir, hay términos que son más acordes, más correctos, adecuados para sociología, otros que son más acordes para ciencias políticas, otros más acordes para pedagogía, educación, eh, antropología. Pero muchas veces un término en la rama de psicología no es lo más idóneo en el campo de ciencias políticas porque tiene otra connotación, tiene otro significado y por ende la interpretación puede ser malentendida. También no mencionemos características de la muestra de estudio por el mero hecho de hacerlo. Es decir, sabemos que muchas veces al investigar queremos rellenar, hacer espacio, aumentar el número de páginas para dar la impresión de que nuestro trabajo está muy desarrollado, que profundizamos. Pero si agregamos información por agregar, podemos caer en un exceso de información que es contraproducente, porque estamos agregando datos que no eran necesarios, que no hacía falta conocer y que terminan perjudicándonos. También debemos considerar el nivel apropiado de especificidad al principio de nuestro proceso de investigación, sobre todo cuando elaboramos la metodología de nuestro trabajo, el nivel, el tipo, el diseño de investigación, porque es posible, dependiendo de nuestra metodología, de si es un trabajo experimental, cuasi experimental, ex post facto, si es una etnografía, no podamos recopilar más datos una vez que el trabajo esté en marcha. Por ejemplo, si vamos a escoger un trabajo experimental, una vez que hayamos realizado el pretest y el posttest o que hayamos realizado el experimento, si se nos ocurre otra variable de estudio, no podemos repetirlo porque ya se realizó. Igualmente, si se nos ocurre otra categoría de estudio en nuestra etnografía o en nuestro proyecto, en nuestro trabajo proyectivo, si tenemos que entrevistar personas, a un grupo de personas, a una comunidad, una vez que hayamos entrevistado a todas las personas participantes y haya transcurrido 15 días, un mes, y se nos ocurre otra categoría de diagnóstico, no vamos a convocar nuevamente a todas las personas para entrevistarlas por esa pregunta o esas dos preguntas que olvidamos hacer en su momento. También es importante al momento de elaborar o redactar nuestro trabajo el uso de términos específicos, que es una de las características que más recomienda la APA en esta edición, porque el uso de términos específicos va a permitirle a las personas lectoras, a la comunidad lectora que revisa nuestro trabajo de investigación en el repositorio de la universidad o que consulta un artículo en una revista, le va a permitir comprender de forma más fácil los hallazgos que encontramos y que estamos describiendo, en lugar de utilizar términos ambiguos, de términos generales e incluso términos muy complicados que van más bien a impedir, a dificultar que las personas que lean nuestro trabajo lo comprendan. Porque si consultamos un artículo en una revista especializada, aunque sea la temática que estamos buscando, si no entendemos el artículo, si no entendemos de qué nos están hablando, no lo vamos a utilizar porque yo no sé de qué está hablando. Está utilizando tantos términos que no entiendo, está siendo tan bizarro en la redacción que no sé qué me está explicando, por ende no lo voy a utilizar.
Y recordemos que las revistas y los artículos científicos, mientras más consultados sean, más visibilidad tienen dentro de los buscadores. En cuanto a las especificidades, pues la Asociación Americana de Psicología da varios ejemplos sobre qué tipo de vocabulario, qué tipo de palabras pudiésemos utilizar para ser más específicos en las variables, en los grupos de estudio que utilizamos y para no caer en características eh, que puedan discriminar, que puedan separar a los grupos de personas de estudio. Eh, Hago una aclaratoria. Estos ejemplos o estas recomendaciones de la APA no es para que las sigáis al pie de la letra, no es para que sigáis cada uno de los ejemplos y los utilicéis de forma literal en vuestros trabajos. Son recomendaciones que se hacen para incorporar a todos los grupos poblacionales y para evitar malos ratos de las personas estudiadas, porque muchas veces realmente sin darnos cuenta, porque no lo hacemos a posta, no lo hacemos a propósito. Las personas que investigamos utilizamos ciertos términos que pudiesen repercutir de forma negativa en la población y en la muestra de estudio. Esa es la razón por la cual la APA pues hace estas recomendaciones. Acá tenemos dos ejemplos, uno relacionado con la edad, con el rango etario y otro con la discapacidad. Fijaos, los fragmentos que están en verde pues sería la redacción más acorde, la versión recomendada, y el ejemplo en rojo pues sería el discurso que tendríamos que evitar y modificar por el que está en verde. Repito, no debemos tomarlos de forma literal, sino más bien tomarlos como referencia para mejorar nuestra redacción en nuestros trabajos y artículos científicos. En cuanto a la edad, es recomendable que especifiquemos los rangos, es decir, de 15 a 18 años, de 65 a 80. Ser más específicos en lugar de utilizar la expresión o el rango menores de 18 años, porque realmente menores de 18 años sería desde que nació hasta los 18. Y si estamos trabajando la aparición de la menarquia en las chicas, pues hasta los momentos yo no he leído el primer caso de una chica que tenga la menarquia, es decir, la aparición de la regla a los 6 meses. Así que es ilógico tomar un rango etario de menores de 18 porque es muy genérico, es muy vago. Es preferible, como indica la APA, ser exactos. Rangos de 15 a 18, de 12 a 15, de 16 a 18. También se recomienda dentro de los estudios descriptivos, de los estudios experimentales, incluir la media y la mediana. Además del rango de edades, pues para aumentar la especificidad de la información de los datos estadísticos en la sección de análisis. En cuanto a las discapacidades, pues es preferible utilizar el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, en lugar de características o em, de calificativos de uso frecuente, como por ejemplo tipos de demencia, porque al decir tipos de demencia damos a entender que son tipos de locura y realmente no lo son. En la enfermedad de Alzheimer, pues es una enfermedad neurológica, es una enfermedad de origen neurológico que debe ser tratada y mencionada de esa manera, porque al hablar de tipo de demencia, pues pareciera que estamos llamando locos o locas a las personas dentro del estudio. En cuanto a la identidad de género y
al referirnos a las personas que participan en una investigación, tenemos varios consejos. En cuanto a la identidad de género, pues debemos mencionar los términos con los cuales caracterizamos a las personas dentro del estudio con modificadores. Como podemos ver en los ejemplos en verde, es preferible mencionar mujeres cisgénero, mujeres transgénero, porque son más específicos que cuando usamos descriptores y modificadores. Es decir, si utilizamos el término mujeres dentro del trabajo y estamos abordando la temática de diversidad sexual, pues el término mujeres es bastante ambiguo, por lo que es preferible ser más específicos con los diferentes rangos de estudio. O también utilizar términos muy generales. Si estamos abordando un estudio sobre orientación sexual, emplear sustantivos como personas o individuos es muy genérico y las personas que revisen el trabajo desde nuestra tutora, los miembros del jurado, cualquier persona lectora de la revista o del repositorio, no va a comprender muy bien de qué trata la interpretación de los datos porque no sabe a quién se refiere exactamente. En cuanto a las personas que participan en la investigación, pues también se recomienda utilizar términos que estén relacionados con el contexto de nuestra investigación. Por ejemplo, es preferible utilizar los términos pacientes, participantes, clientes, que son más específicos que hablar de personas, niños, mujeres, porque son términos más generales, que incluyen a muchas otras personas que quizás no tomamos en cuenta al momento de nuestro estudio. En cuanto a los grupos raciales y étnicos, también es preferible cuando hacemos un estudio de índole social, sociohistórico, ser específicos con la nación o la región de origen de nuestra población a estudiar. Por ejemplo, chinoamericanos, mexicoamericanos, recordemos que la Asociación Americana de Psicología es estadounidense y ellos hacen mucho énfasis en el origen de los grupos raciales o étnicos. Ellos desde hace unos años tratan de evitar el uso de latinoamericanos, de hispanoamericanos, asiáticoamericanos, porque son muy genéricos. Hablar de latinoamericano pudiese ser desde una persona nacida en Brasil, en Chile, eh, en las Antillas francesas, no somos específicos, realmente es un término bastante ambiguo, es un gentilicio bastante ambiguo, por lo que la APA recomienda que utilicemos gentilicios más específicos, es decir, mexicoamericanos, chinoamericanos, que nos permita conocer un poco mejor ese grupo racial, ya que al delimitarlo, al definirlo, podemos comprender esas tradiciones, ese imaginario cultural que estamos analizando. También cuando hablamos de la orientación sexual, debemos estar pendientes en las definiciones que utilizamos al hablar de la orientación sexual de cada quien. Por ejemplo, se recomienda utilizar términos específicos en esta temática, como lesbiana, hombre gay, persona bisexual, persona heterosexual, en lugar de utilizar una etiqueta amplia como gay, porque la palabra gay es muy genérica y en cuanto a la temática de orientación sexual, se diversifica en varias opciones. Esa clasificación es más diversa, más variada y al momento de nuestro estudio debemos ser específicos. También cuando abordamos el estatus o el nivel socioeconómico, debemos tener cuidado con los términos que utilizamos porque podemos caer en un discurso despectivo. Por ejemplo, debemos evitar términos o frases como de bajos recursos, de escasos recursos, de clase baja o clase pobre y sustituir esos discursos, esos términos
por ejemplo, por debajo del umbral de pobreza federal para una familia de 4. En lugar de decir que es una familia de bajos ingresos o una familia pobre, indicar que es una familia que se encuentra por debajo del umbral de pobreza o por debajo del estrato socioeconómico nivel tal, nivel 4, nivel 3, dependiendo de la clasificación de cada ministerio en cada país. Muy bien. Una segunda directriz que establece la APA es que seamos sensibles con las etiquetas que se le asignan a otras personas. Sabemos que solemos ser propensos, es decir, con frecuencia, calificamos a las personas, le atribuimos un calificativo, una característica, pero debemos tomar en cuenta que las personas, es decir, nosotros, también nos adjudicamos calificativos o características para definirnos a nosotras mismas. Por ende, debemos respetarlos. Y si un grupo poblacional se define de cierta manera, con cierto calificativo, debemos respetarlo y utilizarlo también en nuestro trabajo. También debemos ser conscientes y aceptar que el idioma cambia con el tiempo, que la lengua, que en este caso pues sería para nosotros el castellano, evoluciona con el tiempo y que los términos que se utilizaban en los 80, en los 70, ya no son los términos que utilizamos en la actualidad. Por ende, si tomamos como referencia investigaciones de los 80, de los 70, debemos adaptar la terminología que utilizan, porque quizás en esa década era correcto utilizar esas descripciones, pero si las utilizamos en la actualidad, podemos crear cierta incomodidad entre el público lector. Pues también nos recomiendan que hagamos un esfuerzo por determinar qué es apropiado para nuestro grupo de estudio o nuestro artículo, particularmente cuando estas designaciones se debaten en grupos. Es decir, si estamos trabajando con personas, es muy importante, porque podemos trabajar con animales, podemos hacer un experimento científico, podemos hacer un estudio de ingeniería y no trabajamos con personas. Pero sobre todo cuando trabajamos con personas de manera directa, cuando trabajamos, hacemos entrevistas, aplicamos encuestas, estamos en contacto directo con nuestra muestra, debemos tener cuidado con las etiquetas que utilizamos con ellos y con ellas, porque pueden sentirse menospreciados, pueden sentirse discriminados por esas etiquetas o esos calificativos que utilizamos hacia ellos y ellas. Así que es importante que tengamos cuidado con las palabras que utilizamos. Sabemos que las palabras son más peligrosas, más letales que una espada, que un revólver, que una pistola. Pueden dañar, herir más que un arma de fuego o un arma blanca. Así que tengamos cuidado con las palabras que escogemos en nuestra redacción. Incluso si desconocemos cómo designarles, cómo identificarles en el trabajo, pues no vamos a pasar ninguna vergüenza, no vamos a pasar por tontos o tontas si le preguntamos a las personas que forman parte del estudio cómo las denominamos, cómo quieren que las identifiquemos dentro del trabajo, porque debemos respetar ese calificativo, esa característica con la que se definen y con la que, por ende, quieren ser reconocidos y reconocidas. También la APA nos recomienda que concienticemos a través de nuestro discurso, de nuestras investigaciones y reconozcamos la humanidad de las personas. Continúan recalcando que escojamos características, calificativos, etiquetas con sensibilidad, es decir, que podamos respetar a las personas, a su humanidad,
a su esencia sin caer en la discriminación. También que evitemos el uso de adjetivos como sustantivos para etiquetar a las personas, es decir, que no usemos dentro de nuestro discurso las frases como los gays, los pobres, o etiquetas que equiparen a las personas por su condición, en lugar de decir, no digamos amnésicos, ni esquizofrénicos, ni discapacitados del aprendizaje, ni consumidores de drogas, porque estamos despreciando de forma directa o indirecta a ese grupo poblacional que estamos estudiando, porque los estamos denigrando, los estamos despreciando, que no es nuestra intención, lo más probable, pero dentro del discurso, allí hay otro mensaje. Y se recomienda que en lugar de estas expresiones utilicemos adjetivos como hombres homosexuales, adultos mayores, que utilicemos sustantivos con frases descriptivas, es decir, en lugar de decir los pobres, digamos personas que viven en la pobreza. En lugar de decir discapacitados del aprendizaje, pues digamos personas con problemas de aprendizaje. En lugar de decir drogadictos, drogadictas, consumidores de drogas, pues utilicemos la frase personas que consumen drogas para no herir a las personas que forman parte de la investigación, porque con los primeros términos, los que podemos acá encontrar en rojo, realmente pueden sentirse menospreciadas y eso puede traer inconvenientes a corto y mediano plazo para nuestra investigación. Continuamos en reconocer la humanidad de las personas. Debemos eliminar las etiquetas negativas dentro de nuestro discurso escrito, sobre todo con las discapacidades de las personas, con las enfermedades que padecen, porque no es algo, no es una situación que escogieron. No podemos denigrarlos por tener una enfermedad, por tener un trastorno. Por eso es preferible y recomendable utilizar frases como una persona con paraplegia en lugar de un parapléjico. Es recomendable utilizar la frase una persona autista en lugar de una persona con autismo.